Hola muchachos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente a través de un video, como todos los días lunes de la asignatura de sociedad y simplemente hoy día lo que vamos a ver va a ser la sociedad colonial. Estamos analizando todas las características del periodo colonial en América y en el video anterior hablamos sobre la economía de este periodo y en eso, ¿cierto? Dimos la tarea de la página 138 y la página 142 de su libro, que es lo que vamos a revisar ahora. ¿Ya? Página 138 dice: ¿qué recursos se intercambiaban entre América y Europa durante la colonia? Para eso había que ver el mapa que tenemos en la página 136. Dice: nombra tres, y aquí está toda la simbología. Cualquiera de esos tres está buena: arroz, azúcar, café, diamante, ganado, madera, maíz, plata, oro, cobre, trigo, tabaco, papas. ¿Ok? Cualquiera que me haya nombrado de esos, había que nombrar tres. Después dice: B. ¿Qué recursos se explotan durante la colonia en el territorio que actualmente ocupa Chile? Y comparémoslo con los recursos naturales que se extraen hoy en día y elaboremos una conclusión. Si podemos ver el territorio chileno, lo que en este periodo, ¿cierto?, se extraía era trigo, ganado, plata y cobre. Ahora, comparémoslo con la actualidad, ¿cierto? En la actualidad el cobre es el principal producto que nosotros exportamos. También exportamos materias primas, ¿cierto? Especialmente los que son derivados de la agricultura. ¿Cuál es la conclusión? Es que a lo largo de toda la historia Chile es rico, ¿cierto?, en producir materias primas para otros países, ¿ok? Hoy en día lo que más destaca Chile, además del cobre, ¿cierto?, en la exportación del vino, ¿cierto? A través de la utilización de la vid o la uva, en carnes también, ¿cierto? En lo que es ganado y lo que es fruta. O sea, esta región se caracteriza por exportar lo que es muchas frutas, cerezas, eh, bueno, lo de la uva, ya lo dije, manzanas, pues están todos estos packing frutícolas que están acá cerca. 2 dice: completa el siguiente cuadro sobre las actividades coloniales en América. Y bueno, en eso yo les comentaba en el video anterior que dentro de la economía americana analizamos tres actividades económicas que eran muy importantes: la minería, la actividad agropecuaria y la industrial, a pesar de que la industrial, su desarrollo fue muy pero muy mínimo, ¿ok? Dice: minería, característica de la actividad económica, simplemente se extrajo metales preciosos, especialmente lo que era oro y plata. Mano de obra utilizada, la mano de obra indígena, ¿ok? En la actividad agropecuaria, la hacienda, característica de la actividad económica, son actividades rurales, ¿cierto? Donde se obtenían todos estos productos derivados de la agricultura y la ganadería, ¿ya? Se trabajaban especialmente en lo que eran las haciendas. Mano de obra utilizada, indígena y mestizos. Plantaciones, también trabajo rural, pero que se dedicaba al monocultivo, es decir, simplemente se cultivaba un producto como por ejemplo era el algodón. Mano de obra utilizada, esclavos africanos. Y tenemos la industria, ¿cierto? Característica de la actividad económica, fue una actividad muy realizada, ¿cierto?, de manera muy mínima, donde no tuvo mayor trascendencia, ¿cierto? Y la mano de obra utilizada, mestizos principalmente. Y después, ¿cierto?, la actividad de la página 142 teníamos otro cuadro que había que completar. Dice: la institución que regulaba el comercio colonial simplemente era la Casa de Contratación. Después dice: el puerto español autorizado para el comercio, el puerto de Sevilla. Puertos americanos autorizados para el comercio, y los tenemos acá, ¿cierto? Como es el puerto se me olvidó el nombre, de Veracruz, el que se encontraba en México como uno muy importante. Tenemos el puerto de Callao también, tenemos el puerto de Valparaíso, el puerto de Cartagena, ya también lo podemos encontrar acá en el mapa. Principales características del comercio colonial. A ver, hay dos. Una, ¿cierto? Simplemente que de América se extraía materia prima. Y la dos, y la más importante, y la que yo les mencionaba el otro día, que no se les puede olvidar nunca más: el monopolio comercial, ¿ok? O sea, España tenía el monopolio comercial de los productos americanos. Principales dificultades que enfrentó el comercio colonial: simplemente el contrabando a través de los piratas y los corsarios que llegaron acá a América. 2 dice: responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué impacto tuvo el mercantilismo para la economía americana y para la economía española? Ya, recuerden que el mercantilismo es el sistema económico imperante en Europa que se basa, ¿cierto?, en la acumulación de metales preciosos, ¿ya? Para América, entonces, esta economía fue muy negativa, ya que simplemente de América
A América la despojaron de todos los metales preciosos que existían acá, tanto de plata y oro, por ende fue negativo. Para la española fue todo lo contrario, positivo, ya que pudo acumular una gran cantidad de metales preciosos, todos los que se robaron de América, y la transformó en el imperio más poderoso de estos siglos. B. ¿Qué ruta seguía un producto para llegar desde España al territorio que actualmente ocupa Chile? Para eso podemos enfocarnos en el mapa de la página 140. Lo primero, sale desde el puerto de Sevilla, cruza el Océano Atlántico hasta llegar a las zonas del Caribe, ¿cierto? Y allí hacía una parada en el puerto de Cartagena, después pasaba al puerto de Panamá, después al puerto del Callao y por último al puerto de Valparaíso. Esa era la ruta que realizaba. Después dice que era el comercio triangular, explícalo con un esquema y lo tenemos acá en la página 141. El comercio triangular simplemente está asociado a lo que es la mano de obra de esclavos africanos. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que desde España, ya que no tenían mano de obra, viajaban a África a buscar esclavos, de ahí los enviaban a América. En América estos esclavos trabajaban y enviaban todos los productos nuevamente a España, formando ese triángulo como lo podemos ver ahí en el mapa. Después dice, ¿cuál era la importancia de los esclavos africanos en la economía colonial? Simplemente de que ellos reemplazaron a la mano de obra indígena. Ya les comentaba que la población indígena disminuyó mucho, especialmente por lo que era la guerra de conquista, las enfermedades de los europeos, los malos tratos que le dieron los europeos y la gran cantidad de suicidios de los indígenas. Por ende, a medida que los indígenas disminuyeron su población, los mestizos estaban muy creciendo poco a poco, pero de manera muy lenta, tuvieron que reemplazarla con una mano de obra inmediata y de ahí obtuvieron a los esclavos africanos. Esclavos africanos que especialmente llegaron a la zona de Centroamérica, a la zona del Caribe. ¿Ok? Y eso, ¿cierto? Fue lo que hablamos en el video anterior. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy simplemente vamos a analizar lo que es la sociedad colonial. Y lo más importante, la sociedad colonial fue una sociedad de castas. ¿Qué quiere decir esto? De que estaban ordenadas de forma jerárquica, pero a través del color de piel. Ya una organización muy, pero muy racista, considerando así a la piel blanca como la piel superior, ¿cierto? Hacia la piel de tonos más oscuros, ¿ok? Y eso entonces, así se organizó la sociedad colonial, una sociedad de castas. Ahora, aún así, ¿cierto? El pilar de la sociedad americana fue una sociedad mestiza. Ya hasta el día de hoy la mayor cantidad de la población americana es una población mestiza. ¿Por qué? Porque europeos llegaron a América, pero muy pocos. Había muchos más indígenas que europeos a la llegada de estos señores. Entonces, aquí comienza a generarse el mestizaje. Esto es materia de quinto básico, muy simple, recuérdenlo, lo he comentado el otro día. Comienza a generarse lo que es el mestizaje y poco a poco la población mestiza fue la población mayoritaria del periodo colonial en América. ¿Eran la mayoría? ¿La más importante? No, la más importante eran los españoles, ¿cierto? Los que tenían la piel mucho más blanca, ¿se entiende? Ahora, el mestizaje, ¿cierto? En América no solo se dio de forma biológica, ya, sino que también culturalmente, o sea, se generó este famoso sincretismo cultural entre la cultura europea y la cultura americana que podemos analizar en varios aspectos, en el idioma, ¿cierto? Nosotros hablamos español, pero aún así utilizamos palabras indígenas, en las comidas, tenemos comida española, porque a veces se mezclan con comidas indígenas, etcétera, etcétera. Por ende, el mestizaje es un proceso muy interesante de analizar en estos aspectos, ya sea en el de forma biológica, es decir, de humanos, de una raza nueva, por decirlo de alguna manera, y de culturalmente o en el aspecto cultural, ¿ok? Aún así, simplemente el mestizaje, ya que estamos enfocándonos en lo que es la sociedad, es la mezcla, ¿cierto?, entre dos razas distintas, apareciendo en este caso un ser nuevo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se dio el mestizaje acá en América? Entre españoles e indígenas, entre españoles y esclavos africanos, entre indígenas y esclavos africanos, o sea, de distinta manera. Ahora, la sociedad colonial entonces era una sociedad jerarquizada, ¿ya? Insisto, y organizado a través de castas, es decir, el color de piel era el más importante o daba la importancia a tu rango social. Mientras más claro el color de piel, ¿cierto? Más importante eras dentro de este orden social. Y ahí que en este caso se encontraban las personas que eran más privilegiadas hasta los menos privilegiados, ¿se entiende? Y en base a eso, ¿cierto? La sociedad colonial, además de casta, podemos decir que también se formó en estamentos
sociales. Que eso, hoy en día la sociedad está dividida en clases sociales, ¿cierto? Y generalmente la analizamos en clase alta, clase media, clase baja. ¿Cuál es la diferencia? La clase social tiene movilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pertenezco a la clase media, pero por X razón me acumulo mucho dinero, puedo formar parte de la clase alta, me puedo mover desde la clase media a la clase alta. O todo lo contrario, si yo soy de la clase alta y por alguna razón, ¿cierto? Pierdo todo mi dinero, bajo a la clase pobre, ¿se entiende? A la clase baja. El estamento social no tiene movilidad, es decir, si yo nací en un grupo social, muero en ese grupo. Si yo, por ejemplo, pertenezco a la clase media y me hago millonario, aún así voy a seguir siendo siempre clase media, no me puedo mover. Y la sociedad americana, la sociedad colonial, estaba dividida en castas, pero a través de estamentos sociales, es decir, las personas nacían y morían en un grupo social. Ahora, estos grupos sociales eran los siguientes. En la cúspide de la pirámide, los más importantes se encontraban los españoles o los peninsulares. ¿Quién eran los españoles? Simplemente los españoles venidos de España, valga la redundancia, ¿ok? Eran españoles entonces venidos de España. Eran los minoría, era la minoría, ¿cierto? Pero aún así era el grupo más privilegiado, el que tenía, ¿cierto? Una gran cantidad de tierra, grandes posesiones, grandes casas, ¿cierto? Ostentaban los cargos políticos, tenían cargos militares, ¿cierto? Tenían cargos religiosos, o sea, eran las personas más importantes de la sociedad americana. Abajito de lo que eran los españoles encontramos a los criollos. ¿Y quién eran los criollos, cierto? Eran hijos de españoles pero nacidos en América. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los criollos? Una, aparte de haber nacido en América, es que los criollos tenían la misma riqueza, ¿cierto? Pero los criollos no tenían beneficios políticos. Los españoles sí tenían beneficios políticos, sí tenían participación política. Los criollos no, eran dueños de las grandes haciendas, tenían gran cantidad de dinero también, heredaban el territorio de sus padres, pero no tenían derecho político, no podían ostentar a ningún cargo político importante. Ahora, tanto si juntamos a los españoles y a los criollos, ellos forman lo que se llama la élite, ¿ok? Ellos son entonces la élite. Españoles y criollos forman la élite de la sociedad americana. Ahora, insisto, este tema del estamento, o sea, un criollo nunca va a poder ser un peninsular y un peninsular nunca va a poder ser un criollo porque no se pueden mover. Usted nace en un grupo social y muere en ese grupo social. Después de ellos vienen los que son los mestizos, ¿ya? ¿Quiénes son los mestizos? Simplemente eran los hijos de españoles e indígenas y con el tiempo los mestizos se transformaron en el grupo más numeroso, ¿cierto?, que tuvo el periodo colonial en América. ¿Qué se dedicaban los mestizos? Simplemente se dedicaban a labores agrícolas, se dedicaban también a la artesanía, trabajaban como peones o trabajaban como inquilinos. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Ahora, eran personas libres, ya eran personas libres, pero eran menospreciados, especialmente porque se hablaba mucho de la palabra guacho, es decir, no eran reconocidos por sus padres. Ya para un español era muy vergonzoso aceptar un hijo que tuvo como un indígena. Por ende, estos mestizos generalmente se criaban solamente con su mamá. Ya los españoles se mezclaban, pero no abandonaban a estos hijos porque para ellos era deshonroso tener un hijo con un indígena, con una persona de una clase social mucho más inferior. Por ende, los mestizos, ¿cierto? Simplemente eran mirados de mala forma por los peninsulares, por los criollos, eran considerados guachos a pesar de ser personas libres. Ahora, ellos tampoco no tenían ningún derecho político, o sea, si los criollos no tenían derecho político, mucho menos los mestizos. Más abajo encontramos a los indígenas, ¿ok? Los indígenas eran todos aquellas personas originarios de América, fueron tratados como esclavos, ¿cierto? Los obligaron a ellos a trabajar en todos estos trabajos pesados que realizaron los españoles. Al ser esclavos no podían decidir por sí mismos, por ende no eran personas libres. ¿Ya? Ahora, con el tiempo a los indígenas se le educó, se le impuso la religión cristiana, la religión católica, y también, ¿cierto?, se le impuso el idioma, que en este caso es el español. Por ende, poco a poco, la cultura indígena americana comienza a decaer. También comienza a decaer su número, ya que, insisto, murió una gran cantidad de indígenas en este periodo. Después tenemos a los mulatos, a los zambos o los pardos, ¿ok? Y simplemente los mulatos eran los hijos de españoles y africanos, ¿ok? Ese era considerado un mulato.
y los zambos o pardos eran hijos de indígenas y africanos. Ahora, ellos, ¿cierto? Simplemente también se dedicaban a distintas actividades como urbanas o rurales, y al igual, ¿cierto? Que los mestizos también generalmente crecían sin una familia, sin una figura paterna. Tuvieron mayor libertad que indígenas y esclavos, pero aún así nunca se consideraron como personas importantes dentro de la sociedad americana. Y por último tenemos a los esclavos africanos y sus descendientes, ya que está organizado a través de castas, ¿cierto? Simplemente el esclavo africano era considerado lo peor de la sociedad americana, y ellos eran todos estos esclavos que traían de África y que eran obligados a trabajar en labores muy pesadas, especialmente en las plantaciones, ¿cierto?, que se encontraban en Centroamérica. Ahora, ¿qué americanos tenían esclavos? Solamente las familias más ricas, ¿ok? Ahora, si hacemos entonces una gran pirámide social, tenemos peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, mulatos y zambos, y por último esclavos africanos. Esa era entonces la organización social de América, la pirámide social de América, ¿ya? Ahora, en ese sentido también, ¿cierto? Bajo esta sociedad la podemos dividir en dos grandes grupos. En la élite, que ya dijimos que eran los peninsulares y los criollos, y lo que es conocido como el sector popular. Y el sector popular incluimos a todo el resto de la sociedad. O sea, los mestizos, los indígenas, mulatos, zambos y africanos son el sector popular de la sociedad americana. Por ende, la podemos dividir en dos grandes grupos a esta sociedad americana. ¿Ok? Ya, vamos entonces con ahora los roles de género de esta sociedad. O sea, está claramente que a lo largo de la historia siempre la mujer ha quedado lamentablemente marginada a un segundo plano, y qué bueno que hoy en día se esté viviendo todo este proceso feminista para así reivindicar los derechos o la deuda que se ha tenido con la mujer a lo largo de la historia. Ahora, vamos a ver cuál es el rol de las mujeres y los hombres en esta sociedad colonial, de acuerdo al grupo social o a la casta social que ellos pertenecían. Veamos con las mujeres de la élite, es decir, las mujeres peninsulares y las mujeres criollas. Ellas simplemente se dedicaban a las labores del hogar y al cuidado de los niños, ¿cierto? Y también eran personas que mantenían mucho la espiritualidad y la religiosidad. Más adelante vamos a ver que la religión era fundamental para el periodo colonial. Ahora, a las mujeres no se les permitía salir solas a la calle. Recuerden que el principal espacio público de reunión social era la plaza de armas en este periodo, y era muy mal visto que anduvieran mujeres solas en la plaza de armas. Aún así, algunas mujeres, ¿cierto?, igual lo hacían, ¿ok? Ahora, generalmente estas mujeres eran dueñas de casa, amas de casa, y las obligaban a casarse con otros señores, especialmente a través de matrimonios arreglados entre familias. O sea, era imposible que una mujer mestiza se casara con un criollo, ¿ya? Generalmente se casaban entre las mismas clases sociales, matrimonios arreglados, mujeres muy jóvenes se casaban a los 15 años, ¿ya? Incluso a veces se casaban entre primos, era todo un tema muy, muy extraño, ¿ok? Pero ese era simplemente el rol de la mujer de la elite, simplemente dedicarse al cuidado del hogar y al cuidado de sus niños. ¿Qué pasa con los hombres de la élite? Simplemente los hombres de la élite se encargaron de todos los temas públicos, ¿cierto? De la administración política de las ciudades, tuvieron cargos muy importantes y también administraban grandes cantidades de tierra, eran los dueños de las grandes haciendas, ¿ya? Los peninsulares se dedicaban entonces a todos estos temas políticos, y los criollos generalmente se dedicaban a todos estos temas de la hacienda, a ser dueños de grandes cantidades de tierra. Eso entonces con el hombre y la mujer de la élite. Veamos qué pasa con el sector popular. Veamos qué hacían los hombres mestizos. Simplemente los mestizos se dedicaban a realizar labores urbanas, trabajo como albañiles, herreros, aguateros, vendedores de vela y sastres, como lo aparece acá. Y los mestizos que se dedicaban a actividades rurales simplemente se trabajaban como inquilinos o peones ya en actividades agrícolas. ¿Qué pasa con la mujer mestiza? La mujer mestiza se dedicaba a las labores del hogar, ya. Trabajaban como sirvientas, lavanderas y costureras, o sea, ellas trabajaban como amas de casa, pero también tenían que cuidar a sus hijos, o también realizaban
tejidos. Ahora, las mujeres tenían mayor contacto social con otras mujeres. O sea, la mujer del grupo mestizo era un trabajo muy pesado que tenía que hacer, ya que trabajaba como sirvienta, pero también tenía que dedicarse al cuidado de sus niños. O sea, era un trabajo muy, pero muy pesado. ¿Qué pasa con las mujeres indígenas? Simplemente ellas se dedican a ser dueñas de casa y trabajaban de algún comercio por ahí. Los hombres indígenas, lo mismo, trabajaban de artesanía o labor agrícola, ¿cierto? Especialmente de esclavitud para los españoles. ¿Y qué pasa con las mujeres africanas? Al igual que eran consideradas esclavas, porque también se dedican a labores del hogar o trabajos pesados en las plantaciones, y al igual que los hombres africanos también, lo mismo, realizaban trabajos muy pesados en las plantaciones, o también algunos que tuvieron la suerte de trabajar como dueños de hogar o amas de casa, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende, chicos? Eso, espero que haya quedado claro. Lo que más me interesa, ya así como de lo que vamos a ver hoy de la sociedad colonial, es que entiendan que era una sociedad jerarquizada, dividida especialmente en castas, es decir, se organizaba a través, de acuerdo al color de piel, donde el color más claro de piel, ¿cierto?, era el más importante y el más oscuro el menos importante. Era una sociedad, ¿cierto?, que se dividía en todos estos grupos peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, mulatos, zambos y africanos, pero que si los dividimos en dos grandes grupos, hablamos de la élite y el sector popular. Élite, ¿cierto?, peninsulares y criollos, sector popular, todo el resto de la población, y que las actividades de la vida cotidiana estaban divididas a través del género, ya hombres y mujeres no cumplían las mismas labores, ¿cierto? Y eso es lo que acabamos de analizar. Ojo, me refiero a las mismas labores entre ellos en su grupo social, ya sea como el grupo privilegiado, el grupo de la elite, como el grupo del sector popular. Eso, chicos, espero que se haya entendido, y la actividad de hoy simplemente va a ser la página 150 de su libro. Así que eso, cualquier duda que tenga, nos vemos el día miércoles, creo, en la sesión esta para consultar dudas y podemos aclarar todas sus inquietudes, ¿ok? Así que eso, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho, muchachos, saludos a todos, chao, chao, chao.